Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una jornada más de su tertulia jurídica. Esta es la entrega número 67. O sea, desde el inicio de la pandemia hemos tenido bien o mal 67 transmisiones. Eso yo de verdad se lo agradezco a todos ustedes. En el día de hoy tenemos 4 temas muy relevantes. Primero, reforma policial y torturas. Hablaremos también sobre el 9 de mayo y la significación de esa fecha para Rusia y qué podría pasar en esa fecha. Hablaremos también de varios personajes de nuestro quehacer artístico, como son la Demente, el Rochi y Toquicha. Pero no desde el punto de vista artístico, porque para mí realmente tengo mis peros con que se titulen artistas, sino qué significan esos personajes y otros parecidos a la hora de representar el país. Y también quiero hablar un poco sobre mi opinión sobre un pedimento que hizo Educa, el Ministerio de Educación, de que todo aumento de sueldo de un profesor está atado a exámenes del rendimiento. Entonces, vamos con el primer tema. Primero, ¿qué es tortura? Tortura es todo maltrato, todo cohibimiento de la libertad. Y la tortura no solamente puede ser física, puede ser psicológica, puede ser, en fin, en cualquiera de los sentidos que afecta al ser humano. Realmente, todos sabemos que tenemos una policía del siglo XIX en el siglo XXI. Yo creo que eso es algo que hemos tratado demasiado. Entonces, realmente, ¿qué es lo que le corresponde al Estado que ya ha empezado a hacerlo de manera formal? Reformar la policía. Por ejemplo, hoy salió en el periódico que se van a adelantar 13 medidas para mejorar el desempeño de nuestra Policía Nacional. Cámaras en los destacamentos, ir educando a los nuevos reclutas en una serie de derechos. Son 13 puntos realmente, que todo aquel que pueda buscar la propuesta de reforma de la Policía Nacional lo va a encontrar. Pero hay un asunto. Han habido aproximadamente 4 personas, 4 civiles, que se tenga que establecer un escalafón que realmente sea por mérito. Y nosotros sabemos que muchas veces en ese proceso, señores, nosotros tenemos demasiadas historias de comandancias policiales que están podridas hasta los tuétanos. Y entonces, ¿qué es lo que realmente va a evitar que sigan pasando casos como el muchacho que capturaron en Ágora, el de Santiago, el de Barahona y no me acuerdo cuál otro más? Una reforma integral de la policía. Porque no podemos darnos el lujo de suprimir la policía. La policía, señores, es un cuerpo del orden indispensable para la sociedad. Usted no puede poner a un guardia a que vigile una calle e impida un robo, una violación, porque el guardia lo que va a hacer es tirar un cartuchazo. Mientras que se supone que el policía, que en principio es un abordaje, va a tener la preparación, va a tener el know-how para saber cómo hacerlo.
Entonces, realmente, señores, el tema de la policía ya se está conociendo como reforma. Es uno de los 13 ejes planteados por el presidente en el discurso que él dio el 18 de agosto del 2021 y se está conociendo como parte de las mesas de reforma. Y eso va a ser sometido al Congreso. En este mismo año eso va a ser sometido. Que quizá no veamos la mejora en lo inmediato, sí es verdad. Veremos medidas paulatinas, pero realmente una reforma policial, señores, no es algo que se construye de la noche a la mañana. Una reforma policial es una cruzada nacional en la cual todos, independientemente de la bandería política, estamos involucrados. Y entonces es algo que hay que ir manteniendo porque de la misma manera que las sociedades mutan, también la Policía Nacional debe ser fortalecida. Los requerimientos que a lo mejor tenía el Estado Dominicano y la sociedad dominicana en la década de los 70 no son los requerimientos de seguridad que tenemos hoy en día en el 2022. Hoy en día hay una serie de crímenes que a nadie que vivió en la década de los 70 se le hubiera ocurrido. Por ejemplo, hoy en día, es normal el fraude cibernético. Es normal, por ejemplo, el hackeo. O sea, los delitos electrónicos en su conjunto o los delitos bancarios. En la década de los 70, señores, a nadie se le hubiera ocurrido. Ocupa Berlín. Se dio la gran venganza. Una Unión Soviética destruida con mal contados 23, 24 millones de muertos. Derrotó a la Alemania nazi. Porque todo el mundo se enfoca en el día D, Normandía. Sí, todo eso estuvo muy chulo, ciertamente. Creó una brecha en el frente occidental. Pero las derrotas devastadoras que sufrió la Alemania nazi fueron en el frente oriental. Esas batallas en el Oder, en el Vístula, esas batallas ya metiéndose en Berlín. O sea, eso fue terrible. ¿Por qué fue una guerra? De la misma manera que Inglaterra podía existir como una potencia menor, ¿cómo Francia podía ser subordinada a la condición de un satélite? Rusia tenía que quedar destruida porque Rusia ocupaba terrenos que los alemanes consideraban parte de su Lebensraum, o sea, de su espacio vital, donde futuras generaciones de alemanes y de gente naturalizada como alemán tenía que engrandecer la raza aria. Para los que más o menos quieran ubicar cuáles son esos terrenos: Polonia, Bielorrusia, Ucrania y obviamente República Checa, República Eslovaca o Eslovaquia. Toda esa zona de Europa Oriental vendría siendo medio de sus delirios operísticos. Él era un gran fan de la ópera, sobre todo de Richard Wagner, y él iba cada rato a Bayreuth, que es donde todavía está la sede de los festivales wagnerianos, y él era muy amigo de la viuda y de los hijos de Richard Wagner, y llevarlo a cotas de poder que nunca ha alcanzado. Entonces había que invadir.
En el otoño y verano del 1941, la población de San Petersburgo empieza a notar que los bosques se llenaron de hongos blancos. Realmente, ellos no entendían el porqué, pero sí sabían, por una vieja tradición, que esos hongos blancos presagiaban la muerte y presagiaban el dolor. Lo que no sabía San Petersburgo, como no lo sabía Stalingrado, como no lo sabía la misma Moscú, ni miles de otros pueblos, es que durante cerca de 3 años fueron objeto de bloqueos, de asesinatos, de violaciones, hasta que de alguna manera el oso soviético, luego el oso ruso, se levantó y logró hacerlo inútil y ocupar Berlín. Claro está, para ese momento, poco o nada queda. Vladimir Putin, que está metido en una, va a aprovechar esa festividad. ¿Cuáles son las alternativas reales que tiene? Declarar formalmente la guerra, que eso le permitiría trasladar más tropas. Simplemente manifestar que los objetivos militares se han cumplido, por lo cual se consagraría una nueva victoria. Pero esta ya es la más tirada por los pelos, declarar una guerra general a la OTAN sobre todo y a la Unión Europea. Realmente eso no le conviene, esto último, y además sería lo que los gringos llaman far-fetched, o sea, algo medio descabellado, medio agarrado de los cabellos, por la sencillísima razón de que sería poner a Rusia en contra del mundo. Y no creo que ahora mismo a Rusia le convenga estar en un mayor estado de aislamiento. Realmente yo no creo que él esté interesado en tomar Kiev. Para mí que ya él desistió de ceder. Pero sí yo creo que va a pasar. El Donbass, Rusia lo está absorbiendo. ¿Cuál es el otro gran puerto que le falta ahí? Odessa. Odessa le daría una cabeza de playa que básicamente llegaría hasta el río Dniester. O sea, él convertiría a Ucrania en un país totalmente rodeado por tierra y le daría a Rusia kilómetros largos del Mar Negro, algo que no se veía. Forzaría eso. O a que a la hora de negociar, Rusia tenga una posición económica, una posición política más fuerte. Porque con unos cuantos puntos a su favor a nivel bélico, o sea, unas cuantas victorias, todo terminaría a su favor. Entonces, realmente a mí me parece que ese va a ser el camino a seguir. Yo no creo que Putin se vaya a autoinmolar en contra de Europa. Y realmente
esta va a ser una guerra de desgaste, ya se ha convertido en eso, pero yo creo que en este caso a Putin lo que le conviene es trancarle el juego a Ucrania por la costa sur y por el Donbass. Y lo puede hacer, porque en ambos lugares la mayor parte de la población es de origen étnico ruso. O sea, tiene cierto apoyo. Ahora vamos con el tercer tema de hoy. La demente, Rochi y Toquicha. Creo que todos hemos visto los escándalos judiciales en que han estado estas tres personas. La demente cayó presa, Rochi preso, Toquicha tiene distintas prohibiciones y realmente tengo entendido que se le ha demandado por distintas cosas. Pero yo no quiero detenerme a hablar del prontuario judicial de ninguno de ellos. Ni me interesa tampoco hablar de ellos como cantantes o artistas o cómo se catalogan, porque realmente, y me excusan los que sean fanáticos del género, para mí esos urbanos no entran como artistas. Artista para mí es un Juan Luis Guerra, un José José, un Gustavo Cerati, o sea, gente que tiene una serie de dones que van más allá de la medianía. O sea, una persona que berrea una estrofa, para mí no es un extraordinario, pero amén. Yo lo que sí creo es que la joven denominada la demente, el famoso Rochi y Toquicha, son prostíbulos antes de ponerse en esto de ser cantante urbana. La demente y Rochi salieron de barrios con familia viviendo en condiciones de marginalidad muy fuertes. Estamos hablando de, por ejemplo, maipiolaje. Estamos hablando no solo de proxenetismo, sino de prostitución per se, de trata de personas, de lavado de activos. Son un sinnúmero de cosas que son espantosas. Realmente, yo a ellos no les echo tanto la culpa. La tienen, indudablemente, pero ningún ser humano nace solo. Ningún ser humano surge del aire. Ningún ser humano es ajeno a su medio ambiente. Esas personas surgieron en un medio ambiente podrido. Todos producimos a la de una sociedad muy desigual donde realmente un buen sistema educativo solamente pertenece a la clase media y a la clase alta. No sabemos si a lo mejor la señorita demente con una buena educación o una familia más funcional hubiera preferido, en vez de ser cantante urbana y proxeneta de su pareja, hubiera preferido ser oficinista bancaria, o hubiera preferido sí ser cantante, pero llevar una vida tranquila y apegada a la ley. No sabemos si a lo mejor el señor Roche hubiera preferido tener otra línea de canto, o hubiera preferido tener un trabajo un tanto más ortodoxo. Y algo parecido con Toquicha, realmente. Hay un libro que siempre me ha encantado, que se llama Cosas Añejas, de César Nicolás Penson. Ese libro tiene
un cuento maravilloso, se llama El crimen del padre Canales. El que no ha leído Cosas añejas, yo lo invito. Es un libro escrito por César Nicolás Penson y que recoge un sinnúmero de anécdotas, sobre todo de la era de la colonia. En el caso de la especie, o sea, de la muerte del padre Canales, el padre Canales era un cura que vino de Maracay o de Cumaná, no me acuerdo bien, en Venezuela, y era presbítero aquí en la zona colonial. Él realmente se buscó unos problemas con un ciudadano, hijo de una familia millonaria, apellido Rincón. Rincón hacía 10, 15 años había matado a su primera esposa. La familia, para que no lo juzgaran, lo mandaron a Puerto Rico y compraron a todo el mundo. Cuando él regresa, que ya la cosa había enfriado, él eventualmente mata al padre Canales. Cuando él lo juzgan, ¿qué él dice? Que la culpa no es de él, es de la justicia de Santo Domingo, porque si él lo hubieran juzgado cuando él mató a su primera esposa, él no hubiera estado ahí. Por eso yo digo que la demente, Rochi, Toquicha y muchos otros personajes retratan plenamente nuestras miserias como sociedad. Retratan y desnudan nuestra desigualdad, la vida de los barrios, la falta de oportunidad. Y también cómo hay personas que entran en vicio como estilo de vida. Y no tienen que ver con que influencian a alguien o no. No, a ellos se les importa, a ese tipo de personas, lo único que les interesa, dado que conocieron la miseria más abyecta, es tener dinero. Pero, realmente, ¿qué tienen que eventualmente los rescate del zafacón del olvido de la historia? No son artistas, son seres. Lamentablemente, la sociedad les falló y ellos entonces le están fallando a personas que los ven como guías. El otro tema del día de hoy es el pedido que hace Educa al Ministerio de Educación para que cualquier aumento de sueldo que se haga en el Ministerio de Educación a los maestros sea sobre la base de exámenes de rendimiento. Lo primero que habría que examinar es realmente qué parámetros va a cubrir esos exámenes de rendimiento. Y segundo, y quizá hasta más importante, ¿con qué periodicidad usted va a evaluar a ese maestro? Realmente, per se, la idea no es mala, porque si tú te aseguras de que todos los maestros busquen por estar en un nivel mínimo, porque si no consiguen ese nivel pueden sufrir sanciones, pueden ser expulsados. Pero, ok, muy bien. En este caso, realmente los colegios están en condiciones de que a todos los profesores se le den exámenes de rendimiento anual. Si se examina de metodología, por ejemplo, todos los profesores están preparados. Si se examina, vamos a decir, sobre, qué sé, metodología de la investigación aplicada a la enseñanza o gamificación,
¿están preparados? Y ahora la respuesta es que no. Porque lamentablemente la mayor parte del 4%, eso hay que decirlo con mucha responsabilidad, se fue en pago de nómina y en construcción y mantenimiento de planteles escolares. No en capacitar maestros, que era realmente el fin por el cual se hizo todo el bochinche de la sombrilla amarilla, del 4% y demás. Entonces, señor, creo que permita que le expulsen 5,000 profesores porque puntúen bajito. Entonces, ese grupo que trabaje eso de los exámenes de rendimiento tendrá que hilar fino y además buscar consenso con esa fuerza. Excusen, cuasi sindical. Entonces, señores, ahí está el asunto. Entonces, en el día de hoy, hemos hablado sobre reforma policial y tortura, refiriéndonos a los distintos casos de gente que ha encontrado el día de la victoria soviética, que es el 9 de mayo, y qué podría pasar en Rusia en esa fecha. Hablamos también de la demente de Rochi y de Toquicha, y hablamos también cómo no son realmente modelos para nuestra juventud, sino que son síntomas de una sociedad en decadencia, y cómo realmente desnudan toda nuestra desigualdad y toda nuestra injusticia. Y hablamos también sobre educación y cómo en ese sector pueden aplicarse exámenes de rendimiento. Por mi parte, les ha hablado Néstor Sabiñón. Para mí ha sido un placer dirigirme a todos y cada uno de ustedes. Los invito la próxima semana a una próxima tertulia jurídica y que pasen un muy buen, feliz fin de semana.